Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se pueda estar escuchando bien esta jornada de hoy, que tenemos junto con la doctora Sandra Huerta y la Comisión de Derecho a la Salud. eh, Surgió la posibilidad y también la necesidad de programar esta reunión en la cual vamos a hablar un tema muy importante para los adultos mayores, y también fundamentalmente el derecho a la salud, ¿no? Que es un derecho humano fundamental. Y el tema que van a tratar los doctores Alan Gobato y el doctor Walter Firmenich son los recursos, qué recursos existen ante la negativa de prestaciones fundamentales para los adultos mayores, principalmente geriátricos y prestaciones médicas ambulatorias. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a todos y les agradecemos su participación y en primer lugar, ¿no? También a la doctora Sandra Huerta por esta reunión en conjunto que estamos haciendo y ojalá sea la primera de muchas más. Y le vamos a dar la palabra también a Sandra, si quiere desmutearse, y al doctor Alan Gobato también, que va a ser nuestro primer expositor de hoy. En mi caso, solo saludar a todas las personas presentes, dar la bienvenida, comentarles que es un placer poder compartir esta actividad, donde ambos institutos tenemos saberes que justamente pueden amalgamarse y pueden dar lugar a conocimiento nuevo. Así que bienvenidas y bienvenidos, y adhiero a la posibilidad de seguir con actividades conjuntas a futuro. Quería agregar nada más que el chat por ahora va a estar deshabilitado, pero media hora antes de finalizar van a poder hacer las preguntas que deseen, escribiéndolas en el chat, y bueno, van a contestar los doctores, ¿sí? Ahora sí le damos la bienvenida al doctor Alan Gobato y somos todos oídos, doctor. Habilitame el micrófono. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias al Colegio de Abogados y a nuestros institutos que nos permiten realizar este tipo de actividades. Te voy a pedir para compartir pantalla. Sí, cómo no. A ver si ya puedo. Bueno, la convocatoria ha sido para tratar los recursos ante la negativa de prestaciones fundamentales para los adultos mayores, geriátricos y prestaciones médicos ambulatorias. En el tema de hoy, yo quiero empezar desde cero, hablando primero un poco de lo que se entiende por el derecho a la salud, el derecho a la vida, y cómo ha sido considerado en el contexto de nuestra jurisprudencia y nuestra legislación. El tema es que tenemos que interpretar que estamos hablando de un grupo que ha sido calificado como un grupo vulnerable, y esta vulneración justamente estaría dada por distintos contextos o factores determinantes, como serían el factor económico, el factor de los ingresos que obtienen por sus saberes previsionales, que la gran mayoría percibe una jubilación mínima, y que este determinante les condiciona la posibilidad de acceder al recurso de salud. Y además tiene que ver con los distintos modelos de gestión de economía de la salud. Esto me refiero a que existen distintos modelos en los cuales se administra y se gestiona el recurso salud a la población. Y tenemos en Perdón, el mismo Alan. mercado coexistiendo... Perdón, Alan, yo te estoy escuchando muy bajito y estoy recibiendo mensajes en el mismo sentido. Si se puede subir un poquitito la voz. Bien, a ver si... Bien. Desde hoy que estamos con este problema, he estado cambiando con micrófonos. Voy a probar sin auriculares y micrófonos.
y pido disculpas si hay ruido ambiental. Ustedes me dirán si se escucha mejor. Les decía entonces que es un tema contextual y está referido a los determinantes y condicionantes, y uno de los determinantes y condicionantes es la organización del sistema de salud, esto es, cómo se administra y gestiona en nuestro país el recurso salud. Y en ese contexto, con ese determinante económico, hay parte de la población que tiene un acceso a la salud brindada por PAMI o por los institutos provinciales de salud y por sus sistemas previsionales, y otros tienen la posibilidad de acceder a sus obras sociales o a empresas de medicina prepaga. Que estos determinantes y cómo se gestiona ese determinante del recurso es lo que hace que reciban una mejor calidad o una peor calidad de salud. La doctora Gabriela Redruello nos empezó a hablar, cuando nos presentó, habló de la salud como un derecho humano y entendido esto como las condiciones instrumentales que permiten a la persona su realización. Después de una vida laboral, de acuerdo a su mejor suerte y a su mejor salud durante toda su vida laboral, se llega a una edad donde la persona a partir de los 65 años ingresa con un nuevo modelo de salud. Este nuevo modelo de salud, no todos los efectores de salud lo tienen, porque por ejemplo estamos hablando de lo que fuera un programa médico obligatorio, donde la población afectada por obras sociales o por empresas de medicina prepaga que están afiliados a estos sistemas, solamente cuentan con el programa médico obligatorio que es general a toda la población. Y, por ejemplo, este programa médico obligatorio incluye un plan materno-infantil, que personas mayores de 65 años no sacan provecho. Pero lo cito como ejemplo porque en la ecuación matemática que es determinante del valor cuota que las personas abonan, está incorporada estos gastos. Entonces, hay un montón, este programa médico obligatorio no está adecuado según el grupo etario de edad, sino que está adecuado en general para toda la población usuaria de este modelo de gestión. En tanto que un programa médico obligatorio o un programa médico para las personas de la tercera edad o personas jubiladas, por ejemplo, el PAMI tiene una estimación de costos, pero que ese PAMI tiene una cuenta propia, no pasa por sus propias resoluciones. Lo mismo pasa con los institutos provinciales que tienen sus propias resoluciones. Pero además, como de manera excepcional, tiene otros grupos incorporados, por ejemplo, grupos de personas con discapacidad, combatientes de Malvinas, o, por ejemplo, IOMA, que tienen afiliados, IOMA, el Instituto Obra Social Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, que tiene afiliados tanto personas jubiladas como personas en actividad, con un gran número porque tiene a toda la población de agentes estatales, municipales y provinciales en Buenos Aires. Lo mismo ocurrirá con IAPOS y los otros institutos provinciales. Bien, la Organización Mundial de la Salud, entre estos determinantes que habla, también hace una interpretación de estos, hablando de la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Son 4 de estos determinantes. Y en función de estos determinantes, establece unas pautas de calidad. Ahora bien, en nuestro sistema legislativo, las normas que recepcionan son de orden interno y orden internacional. Tenemos tanto las normas brindadas por nuestra propia Carta Magna, no las menciono porque ya están en la placa y las conocemos todos, y las normas internalizadas por medio del mecanismo de internalización de las convenciones internacionales en materia de salud, de discapacidad, y en particular, el tema que nos trae hoy, la Convención Interamericana
de los derechos de las personas adultas mayores. El procedimiento de internalización que da el inciso 22 del artículo 75 nos ha incorporado estas normas, de las cuales es fundamental determinar que nos interesa mucho, porque hacemos uso al momento de peticionar y de pedir la tutela del derecho de las personas adultas mayores, las normas que tienen que ver con discapacidad y con adultos mayores. No todas las personas adultas mayores son discapaces, ni todos los discapaces son adultos mayores. Pero este cruzamiento de estas dos condicionantes hacen que sea un modelo de gestión desde lo legal, desde nuestra petición de tutela, complejo, porque muchos de los déficits que presentan las personas son calificables como discapacidad y tal vez no tienen gestionado su certificado de discapacidad, lo cual también limita al juzgado, la interpretación y la aplicación de las normas de la Ley 24.901 y del régimen de personas con discapacidad y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que, digamos, podría aplicarlas analógicamente porque la discapacidad es un estado, una condición, es un déficit que tiene la persona. No todos los países tienen sistema de lo que nosotros conocemos con el Certificado Único de Discapacidad o CUD. En este marco nacional, las normativas que rigen a las obras sociales, y tenemos un sistema combinado mixto y muchas veces con mucho déficit legislativo, porque se legisla según sistemas y según patologías. Entonces, de ese modo tenemos una legislación para sistema de medicina prepaga, de obras sociales y legislación específica para IOMA en la provincia de Buenos Aires o para PAMI en el orden nacional, y a la vez tenemos un montón de patologías que obtienen, en vez de ser incorporadas a un programa médico obligatorio, por una gestión que debiera hacer el Ministerio de Salud, de incorporarlas, evaluar el impacto de estas enfermedades e incorporarlas mediante una resolución ministerial, lo que hacen es generar una nueva ley que modifica al decreto y a la resolución del programa médico obligatorio, que parece una incongruencia total de tener una ley, que es una norma superior a un decreto y una resolución ministerial, incorporando prestaciones a un programa médico obligatorio, que es una resolución del Ministerio de Salud. Bien, pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Con lo cual, en este contexto nos tenemos que manejar. Finalmente, tenemos una convención internacional de derechos de las personas adultas mayores, que es una convención americana, no es una convención que rija por mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que algunos artículos en particular que merecen nuestra consideración, como es el artículo 6, que garantiza el derecho a acceder a estos planes integrales y de un modo no discriminatorio de protección de la salud. En particular, en las últimas líneas, dice, en enfermedades terminales, tratamiento del dolor, y evitar justamente tratamientos que sean futiles, inútiles, y que no colaboren a la calidad de vida de la persona. Muchas veces se dan casos de encarnizamiento terapéutico, pero bueno, son casos aislados. Lo que pretende la norma internacional es que existe una legislación que regule y restrinja el caso de los tratamientos del encarnizamiento terapéutico. Bueno, las voy pasando despacito. Perfecto.
Igualmente después este material se lo vamos a enviar, quédense tranquilos que seguramente el doctor nos va a compartir su PowerPoint y a través de nuestros institutos, en nuestras comisiones con la doctora se los hacemos llegar, ¿sí? Porque era una lástima, está muy lindo el PowerPoint y no estábamos viéndolo. Perfecto, ahí estamos. Bien, a lo último que estábamos hablando, justamente, lamentablemente son Power que en lo particular a mí no me gustan mucho porque tienen mucho texto. Me hago una autocrítica. Pero, bien, creo que como son tantas y tan variadas las normas, y hace falta, digamos, citarlas para que ustedes las visualicen y puedan grabar un poco más, fui copiando y pegando los textos. Pero lo más resaltador de todo esto es cómo existe este concepto de protección y tutela de las personas adultas mayores, y de que esta tutela realmente en el orden interno no está tan recepcionada. O sea, no tenemos una norma propia específica que legisle de un modo único todos los derechos de la salud de las personas adultas mayores. Lo que sí tenemos, bueno, es un picoteo de normas que vamos recorriendo porque se dan estas condiciones, ¿no? Y como, bueno, se da la condición de que a mayor edad, mayor posibilidad de contraer enfermedades o déficit, y tenemos entonces que las personas adultas mayores, y sobre todo cuando llegan a los 75 años de edad en adelante, que son considerados como pacientes geriátricos, geriátricos desde una disciplina que se llama gerontología, que se aboca al estudio de los adultos mayores como una clínica del adulto mayor. Así como tenemos un pediatra para los niños, que hace una clínica de los niños, tenemos un médico clínico para los adultos, tenemos una especialidad que se llama gerontología para las personas mayores de 75 años. Y con esta perspectiva de análisis y abordaje de la persona, tenemos patologías que son de orden neurológico, neurocognitivas, tenemos patologías de orden motriz y viscerales. Que esto es el déficit del cuerpo humano a medida que se va acercando hacia el final de la vida, encuentra en sus distintos estadios y en sus distintos momentos distintos tipos de patología. Este último tramo de vida se presenta con enfermedades que son muy complejas a veces, son multiorgánicas, y que ese deterioro, y sobre todo en final de la vida, donde es merecedor de un cuidado paliativo, se da con un tratamiento multidisciplinar y para atender las multiorganicidades y multipatologías que presenta la persona. Aquí hago hincapié hay un tema cultural que tenemos nosotros. Me imagino que en muchos países ocurre, pero sobre todo lo veo más en el uso argentino o uso latino, ¿no? De que es que las personas adultas mayores quieren ser independientes y ser autónomas en su vida y en su gestión de vida, vivir solas en su casa, autorresolverse sus temas, y que no son tan de aceptar apoyos de familias o de personas ajenas a la familia, pero que son designados como apoyos para estas personas. No por restricciones de capacidad, sino por figuras como tenemos en otras legislaciones, como es el Goodman, que es un agente asistencial, que es un hombre bueno, que en el nombre, le han buscado en la legislación de países nórdicos, donde lo que se busca es una persona de acompañamiento para la gestión, para la tramitación. Algunos municipios tienen instrumentados un sistema asistencial donde el asistente social se acerca a estos adultos mayores que viven solos, que no tienen familia que los gestione, entonces les consiguen una atención en las salas de atención primaria de la salud o en las guardias hospitalarias, o los ayudan a gestionar sus turnos y trámites. Esto se ve más ahora porque muchos adultos mayores son analfabetos digitales. Entonces pasa que
por ejemplo, acceder a un turno de modo digital, les parece un imposible. Pueden tener un teléfono, pero por ahí no tienen una Wi-Fi, no tienen una conectividad a Internet. Entonces, resolver estos problemas es muy complejo. Además, nosotros hablamos de las grandes ciudades, los grandes conglomerados urbanos, pero después nos olvidamos. Yo siempre cito de ejemplo a una colega, la doctora Paz Griesa, que ella trabaja en Jujuy, y una vez al año o 2 veces al año hacen una excursión a un pueblo que se llama Molulo. A Molulo se ingresa después de 14 horas de cabalgata, no hay ruta, sino hay que acceder por helicóptero. Hay una pequeña población y es una de las poblaciones modelo de telemedicina, donde existe un agente sanitario que tendría que cumplir esta función de hombre bueno, que es quien gestiona y hace el enlace para que desde el Hospital Central de Jujuy, desde la ciudad de San Salvador de Jujuy, esta población tenga acceso a la consulta médica. Y de ahí, de acuerdo al triage, de acuerdo a la complejidad que presente, es que va a tener una derivación, van a disponer un traslado médico hospitalario, ya sea por gendarmería, o por helicóptero, o por el camino que fuera. Bien, en nuestro país existe el fenómeno cultural de respetar la autonomía y la independencia de las personas. En otros países es más permeable la asistencia. Y acá es donde entramos en la discusión, porque ¿qué hacemos con nuestros adultos mayores? Ya no pueden valerse por sí mismos, son dependientes de terceras personas para actividades de la vida diaria. Hablamos de actividades de la vida diaria, para aquellos que no conocen el término, se refiere desde su sustento, su alimentación, quién les cocina, quién los asea, y si, bueno, tienen otras necesidades de salud porque tienen déficit, quién los acompaña en sus actividades y en sus cuidados diarios. Estas actividades sociales se pueden obtener a través de una internación geriátrica, donde tiene un modelo de vivienda y gestión, donde se cubren todos estos aspectos, pero que tiene una vida dependiente de la organización donde esté, la organización geriátrica, y que va a cubrir tanto sus necesidades de vivienda como de salud. O tenemos un modelo de gestión de una internación domiciliaria para aquellas personas que necesitan de una cobertura de salud que no es dada específicamente por profesionales médicos, sino por asistentes geriátricos. Que por otra Bien, parte, no estamos viendo ese power, ¿sí? A ver, para que me adelanto. Porque en rigor estoy hablando de de cómo llego a esto, ¿no? O sea, tengo... Aproveché lo correcto. Que estos modelos culturales que se ha tenido que construir las construcciones jurídicas para darle respaldo para que puedan ser operativas. Y ser operativas desde los agentes del Seguro Nacional de Salud. Esto es, que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y mismo el Estado a través de sus órganos de salud puedan dar este tipo de prestación, ya sea un modelo de internación geriátrica o un modelo de internación domiciliaria. Yo he tenido varios casos tanto de internación domiciliaria como de internación geriátrica. Y quiero contarles un caso que todavía no tenemos sentencia, yo auguro que tengamos una sentencia positiva, pero donde tuvimos que ir modificando la medida cautelar. Empezamos con una internación domiciliaria, porque la familia entendía que iba a estar su padre mejor atendido con sus déficits motrices, sus déficits neurocognitivos en su casa, y a poco se le fue manifestando un Alzheimer galopante que terminó siendo peligroso para terceros y peligroso para él. Se daban situaciones de violencia contra los cuidadores domiciliarios en el hogar.
Entonces, la familia tomó la determinación de internarlo geriátricamente. Y entonces romper un poco este esquema que ellos tenían de la internación domiciliaria, donde ellos presuponían que no iba a estar en ningún otro lugar mejor que en su casa, recibiendo los cuidados que podría recibir una institución geriátrica y adaptando la vivienda a las necesidades de una internación geriátrica, con los dispositivos para personas con discapacidad, los métodos de apoyo y accesibilidad para los sanitarios, cambiarle la cama por una cama ortopédica para que estuviera más elevado y sus problemas de motricidad y de altura no lo perjudicaran, que tuviera mayor altura en la cama y en las sillas. Bueno, termina siendo internado en una institución geriátrica. A medida que fuimos avanzando, porque vinieron a pedir la orientación y ellos querían ese modelo, yo les propuse si querían una internación geriátrica, que para mí era mejor apenas conocí el caso y viendo el diagnóstico que tenía de orden neurológico, me aventuré a pensar de que iba a ser más adecuado una internación geriátrica. Pero bueno, la familia insistía en ese modelo cultural de la internación domiciliaria. Además, este modelo de internación domiciliaria, por ejemplo, en IOMA, bajo la conducción del doctor Escaleya, que fue el director 1 o 2 gobiernos para atrás, él pregonaba desde IOMA la internación domiciliaria, como que era el mejor modelo. Si bien la diferencia tendría que ser de un modelo a otro, es que no tendría la hotelería y que estaría cubierta la prestación de asistencia geriátrica y la prestación médica de control, terapistas ocupacionales o kinesiólogos, tendrían que estar resueltas desde un sistema monitoreado que enviaba a los profesionales a dar esta prestación en el domicilio. Pero bueno, después cambió la gestión y no sé qué ocurrió con esos modelos de internación domiciliaria. Tanto la internación geriátrica como la internación domiciliaria tienen sus normas a nivel nacional y a nivel provincial. Cada provincia, por esta cuestión del federalismo sanitario, donde cada provincia dicta sus propias normativas, debiéramos buscar en las resoluciones del Ministerio de Salud o en las resoluciones de IOMA, yo siempre citando el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En otras provincias, de acuerdo a su legislación, si tienen legisladas normas sobre la organización y funcionamiento de los servicios de internación domiciliaria. Digamos, el objetivo que se propone el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica es preventivo, es como si fuera un modelo de atención primaria, contenedora, más apuntado a la asistencia de las personas. No sustituye la atención médica. En lo operacional, después se da una complejización muy grande porque entramos en el tema de los traslados médicos, combinar citas con los profesionales, porque los profesionales de cabecera, los profesionales asistentes, no son los que vienen a domicilio, y si vienen a domicilio tienen una tarifa diferencial. Es mucho más difícil lograr un modelo de buen profesional, buena atención. Y cuando se nos presentan casos agudos de patologías de que requieren de un segundo o de otro nivel superior de asistencia, ya tenemos que depender del sistema sanatorial o sistema hospitalario. Entonces tenemos que gestionar los traslados, que no siempre, a veces tenemos que involucrar al SAME o al sistema municipal para poder hacer un traslado hacia un sanatorio o un hospital público y obtener allí las atenciones específicas. También se nos da que tenemos que tener los soportes médicos, por ejemplo, los modelos de atención médica de médicos de cabecera, que estos médicos de cabecera son los centralizadores, los gerenciadores
de todas las demás prestaciones, y que si uno tiene que requerir una prestación adicional, por ejemplo, una consulta con un especialista, o una placa, o una tomografía, o un informe bioquímico, tiene que pasar por el médico de cabecera. Entonces, de acuerdo al modelo de gestión, ver cuál es el cambio. Hoy uno de los grandes cambios, por ejemplo, en PAMI, es que el paciente puede concurrir y elegir él el médico al que quiere acceder. Pero siempre pasa por el médico de cabecera. Y tiene que darse, bueno, que haya convenios entre las instituciones y el PAMI, o las instituciones y el IOMA, para que esto se vuelva algo efectivo. Por ejemplo, en nuestra localidad, el Hospital de San Isidro, actualmente no tiene convenios de internación con PAMI, pero sí para controles y para consultas por tratamientos. Históricamente, el Hospital de San Isidro era considerado el hospital de PAMI, pero bueno, por razones estructurales, coyunturales o de pagos, en este momento estaría suspendido. Así ocurre frecuentemente con IOMA, de que cuando vamos a acceder tenemos que ver si está vigente el contrato de atención, aun cuando esa persona pudiera tener su historia clínica de muchos años. Por ejemplo, en lo personal hoy me toca de que mi madre se ha luxado la cadera el viernes y estoy corriendo atrás necesito una información vital de qué prótesis de cadera se le colocó hace 20 años atrás. Necesito conocer las medidas y eso, que están en el parte quirúrgico con los stickers de la cadera. De cuando le colocaron la prótesis, esos stickers tienen códigos y medidas que permiten saber datos técnicos para saber qué tipo de implante va a venir ahora para su mejor atención. Y tengo que rogar de que el sanatorio donde se operó hace 20 años atrás por otra cobertura médica no haya archivado, destruido, porque ya habría vencido el plazo de 10 años por el cual las instituciones sanatoriales tienen la obligación de conservar. Y me tocó algo muy loco, porque esta mañana, yendo a la consulta del médico que la va a tratar, en la sala de esperas me consulta una chica, me dice, discúlpeme señor, yo escuché lo que usted estaba consultando. Me dice, y yo me operé hace 13 años, una chica que hoy tiene 30 años, y que muy jovencita le tuvieron que poner un reemplazo de cadera, y que no conocía, nadie le informó, en ese momento tenía una obra social, y de la obra social le han dicho, no tenemos esa información porque transcurrieron más de 10 años, y en el sanatorio donde se operó también lo mismo. Entonces, y ella, cuando le pasó esto, fue a consecuencia de un accidente de tránsito a los 19 años. Entonces, ella no tiene forma de rastrear esos datos. Hoy, que bueno, existe una buena biotecnología, por ahí estos implantes para distintos órganos, ¿no? Hoy digo una cadera, puede ser un marcapasos, puede ser otro tipo de tecnología, que tienen una vida muy buena, muy larga, una vida útil muy prolongada, pero que sin embargo después el paciente, porque no supo gestionar, por su edad, por su estado, por lo que fuera, no tiene esa información, y cuando tiene que acceder a un reemplazo no lo sabe. Bien, comento esto como detalles anecdóticos que complejizan, digamos, la atención de las personas adultas mayores, en el caso. Los recursos, justo, la placa tal vez la ubiqué en un mal lugar, tendría que haber ubicado esta placa al final. Tanto administrativos como recursos propios ante la administración, por ejemplo, de los servicios públicos de las provincias, por los institutos, se gestionan expedientes donde se piden de modo de excepción prestaciones especiales, por ejemplo, reemplazo de una cadera importada. En el caso, una persona muy joven, profesional, que
que estaba dentro de esta cobertura de IOMA tenía una prótesis de origen inglés. Y con los años, bueno, surgió la necesidad de su reemplazo. Pero bueno, obviamente IOMA se la negó. ¿Y por qué? Porque tiene un sistema de licitación y un sistema muy cerrado. Tiene un sistema de proveedores con los cuales licita las prótesis, pero son todas prótesis de origen o nacional o los que se llaman prótesis Mercosur, que son prótesis importadas pero de tecnología del Mercosur. Y no permite o no están incorporadas. Entonces hay que hacer procedimientos de excepción para poder acceder a una prótesis de origen norteamericano, inglés, francés, lo que fuera. Normalmente son de resultado negativo, pero bueno, en el caso que les comento, se trató de perdió 2 años de su vida. Cuando llega a mi consulta, llega en muletas, rengo y con un médico traumatólogo cirujano que no le auguraba que le fuera a quedar la pierna que tenía en mal estado en buenas condiciones. Tuvimos que pasar al terreno judicial porque intentamos agotar la vía administrativa. Bueno, por mala gestión ante una carta de documento, IOMA genera nuevos expedientes, no las incorpora a los expedientes de trámite, con lo cual había un dislate de expedientes y se generaban 4 o 5 expedientes y obviamente ninguno con resolución. Presentábamos prontos despachos para apurar internamente esos expedientes administrativos, generaban nuevos expedientes a nuestros pedidos de pronto despacho, con lo cual resolutivamente fuimos a una acción de amparo. Y en esa acción de amparo, bueno, no me quiero adelantar, tuvimos buen resultado en la medida cautelar. Hoy estamos en etapa de prueba. Nos tiene que evaluar el cuerpo médico forense sobre la pertinencia de esa prótesis, si es correcta o incorrecta. Esto nos puede pasar tanto en una persona joven como una persona adulta mayor, que se tenga que evaluar, por ejemplo, el reemplazo de una parte de una prótesis, y que esta persona venga con una prótesis de origen extranjero, y que esta prótesis fuera buena. Entonces, genera la necesidad de ir a un amparo. Bueno, no me quiero adelantar en el tema porque la materia de amparo justamente viene después y sí, va a doctor. tratar mi colega. Ahora sí, el doctor. Sí, ya estaríamos en tiempo, si usted quiere ir cerrando. Es muy clara. Sí, muy bien, gracias. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos conversado, vas a habilitar los micrófonos al final, el chat al final, perdón, como para que se hagan consultas. Así que, por favor, Perfecto. Si tienen dudas, las hacemos al final. Muchas gracias por haberme escuchado y por la invitación. Doc, un placer. Sí. Ahí estamos. Bueno, muy claro, quédense tranquilos que le vamos a pasar este Power. Ahora les voy a escribir el mail de la comisión, y si no también al área académica, si le piden por mail, el doctor seguramente lo va a brindar. Y además de eso le agregaría a la convención. Reconozco que, como decía la doctora Sandra Huerta al comienzo, hay muchos puntos en común que tenemos desde su Comisión de Derecho a la Salud con la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y justamente la convención es un documento internacional muy importante, muy rico. Los invito a todos a que lo lean, pero hay un artículo, específicamente el artículo 31, para agregar a lo que dijo el doctor, que es el acceso a la justicia. Y en ese artículo 31 nos habla de que la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Ese es el punto también. Muchas veces los plazos en estas situaciones de emergencia y de salud no son razonables. Y justamente también habla de una
un acceso preferente a la justicia. Así que los invito a leer toda la convención, que no es muy larga y van a ver que es muy rica, les va a servir para muchos puntos. Ahora sí le doy paso al doctor Firmenich para que continúe. Él va a continuar con la parte del procedimiento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, gracias Alan, gracias Gabriela. Es muy importante la Convención del Adulto Mayor, como dijo la doctora Reurelio. Y bueno, el doctor Alan dio un poquito de derecho de fondo, no un poquito, no, dio mucho, que sabe mucho. Y bueno, haciendo un poquito, antes de empezar con mi tema, voy a hablar de unas cositas que las relaciono con lo que dijo Alan. Primero, el doctor Gaboto dijo el modelo de la economía de la salud. También tenemos que ver el modelo que tienen nuestros clientes, que también es un pasito antes a que lleguen a necesitar estas prestaciones, ¿no? Que me parece importante resaltar. Generalmente, antes de estar jubilado, una persona que está en actividad tiene un nivel de ingreso, su nivel de ingreso que su vida le permita, y con eso tiene una obra social de origen y tal vez tiene una prepaga que tiene una buena cobertura de salud. Al momento de jubilarse, su haber va a disminuir, su ingreso va a disminuir ya solo por el solo hecho de jubilarse, su haber va a disminuir, y si él no lo sabe o si no lo asesoramos bien nosotros, puede que termine en el PAMI cuando judicialmente o con nuestro buen asesoramiento puede seguir con su obra social de origen y con su prepaga en las mismas condiciones que estaba cuando estaba en actividad. Esto se los digo a modo entre paréntesis, para que también analicemos cuál es la situación de nuestro cliente al momento de jubilarse, antes de llegar a necesitar estas prestaciones, y que al estar jubilado tenga las mismas condiciones de afiliación que tuvo cuando estaba en actividad. Esto también se hace mediante un recurso amparo, que nosotros dimos una charla en la Convención de Derecho Previsional, pero bueno, en otra oportunidad también daremos charlas sobre esto, pero es importante resaltarlo que el modelo económico está impuesto de una manera que a veces perjudica al jubilado. Entonces hay que asesorarlo bien para que él tenga la mejor prestación que tenga en su etapa pasiva. Así podrá seguir contando también con su médico de cabecera, porque capaz que él tuvo un médico de cabecera, supongamos, de OSDE toda la vida, se jubila, no puede acceder a OSDE porque no le dan los costos, no puede pagar un OSDE de 3 días, un OSDE de 2 días, y de repente su médico de cabecera no va a ser más el de siempre, va a ser el de PAMI. Entonces ahí cambia toda su situación, ¿sí? Entonces eso es un contexto que también hay que analizarlo bien, y lo relaciono con estos puntos que dijo Alan de modelo económico de la salud respecto a nuestro cliente, y también médico de cabecera, que fueron puntos que él resaltó. Después, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación de necesito un abogado porque esto no funciona? Todas las familias, o casi todos, hemos atravesado o atravesaremos en algún momento con algún mayor de la familia que empieza con problemas y necesitamos alguna prestación médica. En este caso hablamos de internación geriátrica, internación domiciliaria, pero bueno, el amparo, que ahora vamos a meternos ahí, sirve para cualquier prestación médica que sea denegada. Entonces empezamos a luchar contra el sistema, mandamos mails, necesito internación geriátrica, y necesito esto, necesito el otro, y empezamos con las negativas de las empresas de medicina prepaga, obras sociales, PAMI o IOMA. Entonces ahí es cuando llegan a nuestro estudio y ahí empezamos el camino de asesoramiento a esta gente que realmente está en una necesidad muy grande. Y a diferencia de cualquier otro tipo de juicio, seguramente Alan lo debe vivir así como yo, uno le da por lo menos, a veces, casi siempre, le damos una resolución a un problema efectivo, ¿sí? Y le damos una gran ayuda y una ayuda humanitaria, más allá de los honorarios que nos regulen y todo. Después uno siente la satisfacción de poder ayudarlo humanamente, ¿no? Para que, bueno, que en esa etapa de pasividad y en ese estado de necesidad que tienen los jubilados o la persona mayor pueda
pueda pasarla de la mejor manera posible ese momento, y la familia también. Entonces llegan a nosotros y bueno, ahí vamos a empezar el camino del amparo. Esto deriva en un amparo, ya sea agotando las vías administrativas, como dijo Alan, o no, y haya que poner prontos despachos o no, llegamos al amparo, mandamos carta documento. Yo generalmente, en mi experiencia, lo que hago es mandar carta documento a la empresa de medicina prepaga o a la obra social, para ver si van a cumplir con el requerimiento que uno le hace, ¿no? Ya sea en este caso internación geriátrica o internación domiciliaria. Seguramente van a contestar con alguna normativa que no se hacen cargo, o pueden que no contesten. Entonces, con esa negativa o un plazo prudencial en que no hayan contestado la carta documento que enviamos o agotado la vía administrativa, depende de la provincia, ahí estaríamos habilitados para iniciar la acción de amparo. Acá tenemos dos cosas para resaltar. Si es ejemplo IOMA, que Alan lo mencionó mucho, es la ley provincial de amparo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es la 13928. Ley 13928 es la ley de amparos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es distinta a la ley de amparo nacional o federal. Respecto a las otras obras sociales o empresas de medicina prepaga, ahí deberemos aplicar la ley de amparo, la 11.986, cuya competencia se la da el artículo, creo que es el 38, ya les digo, que acá se me... La competencia sí la da el artículo 38 de la ley 23661, que es la ley de obras sociales, que dice todo lo que es materia de obras sociales es competencia federal. Por más que sea el domicilio de esta persona, no sé, esté en Mendoza, la competencia va a ser federal y va a tramitar entre los juzgados federales de la provincia de Mendoza, ¿sí? Entonces tenemos un tema de competencia federal. Respecto a la provincia de Buenos Aires, es distinto en materia, no van a ser siempre juzgados federales. Cuando uno sortea un amparo en provincia por la ley 13928, uno hace el sorteo en la oficina receptora de expedientes y puede caer en cualquier juzgado, y cualquier juez puede entender, puede ser un juez laboral, un juez penal, no sé, un juez civil y comercial, puede caer cualquier cosa, ¿sí? No hay un fuero específico en provincia de Buenos Aires que trate el tema de amparo, puede caer en cualquiera. Distinto en el orden nacional, que sí en materia es federal, van a entender los jueces federales. Después vemos de qué jurisdicción depende el domicilio donde se tenga que cumplir la prestación. Entonces, bueno, llegamos al amparo. La procedencia de la acción de amparo está regulada en el artículo 18 y 43 de la Constitución Nacional. El artículo 18 consagra el derecho a la jurisdicción, el que es la facultad del justiciable de ocurrir a los tribunales procurando justicia. Es un derecho a la tutela efectiva. Y tiene dos aspectos, uno formal, que es un acceso a un proceso judicial, y uno sustancial, que es una cobertura jurisdiccional con celeridad suficiente que no deje un estado de indefensión a la persona. Esto es lo más importante en este caso del amparo, ¿sí? Celeridad suficiente. No podemos transcurrir un juicio de 6, 7 años, como es un juicio laboral, un juicio de cobro de reajuste de haberes por movilidad, para llegar a una solución de estas personas que están en estado de indefensión. Eso dice el artículo 18, tutela efectiva. Después tenemos el amparo regulado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que dice que tiene dos características. Es un derecho fundamental o constitucional, ¿sí? En sí mismo, y después es una acción de servicio para otros derechos y garantías fundamentales. Entonces, el amparo es un derecho en sí mismo, un derecho fundamental constitucional, y aparte sirve de garantía para otros derechos. En este caso está sirviendo como acción de servicio del derecho a la salud. El derecho de la salud no lo podríamos aplicar solo, sino por medio de otro derecho, que sería el derecho al amparo, ¿sí? Entonces es como un medio también, es un derecho y un medio. El objeto del amparo es obtener una decisión jurisdiccional en un tiempo razonable, en el plazo, en el marco de un proceso signado por la celeridad. Celeridad, volvemos a repetir, celeridad. Y con ausencia de obstáculos formales. Así, esto de la celeridad, ahora lo vamos a tratar
cuando nos metamos de lleno en el tema del amparo. También está en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 25, dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso ante jueces o tribunales competentes que ampare contra los derechos fundamentales. Y volvemos acá a lo que dijo la doctora, también el artículo 35 de la Convención del Adulto Mayor. Los requisitos del amparo, lo vemos rápido, esto ya todos lo sabemos, después vamos más a los prácticos. Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de un acto proveniente de autoridad pública o de un particular. Arbitrariedad es distinto a razonabilidad, según Vidar Campos. Entonces, algo que no sea razonable lo consideramos como arbitrario. Lesiones de derechos humanos reconocidos por la salud, que en este caso sería el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿sí? Y que causa un perjuicio grave. Y después, inexistencia de otro medio más idóneo. No hay otro medio más idóneo que el amparo para estas cuestiones. Acá las demandadas en el recurso de amparo van a ser las obras sociales, o sea, la empresa de medicina PPA, y en el caso de ser un instituto provincial, el instituto provincial como yo. Las demandadas, las obras sociales, se las demandará como agentes de salud en el marco de la ley 23.661. ¿Sí? Bueno, empezamos con, después lo del amparo ya es más derecho constitucional, pero bueno, la idea de esto es meternos más en el proceso del amparo formalmente. Hablamos de celeridad. Si bien el amparo debería ser un proceso rápido, cuando uno se pone a litigar, a veces un proceso de amparo puede llegar a tardar 1 año o año y medio entre apelaciones, producción de prueba y apelaciones de sentencia definitiva. No es algo que sea rápido, entonces tampoco nos va a servir tramitar todo un proceso de 1 año, año y medio, por más que tengamos una sentencia definitiva, cuando el problema de nuestro cliente o del familiar de nuestro cliente es ahora. Entonces, yo creo que lo más importante también en el recurso de amparo es la medida cautelar que nombró Alan varias veces y no se quiso adelantar porque lo iba a dar yo. Uno cuando inicia el proceso de amparo, después vemos los requisitos, se recomienda, ¿no? Y es necesario en estos casos es pedir una medida cautelar. La medida cautelar como medida anticipatoria generalmente va a cumplir con o va a ser similar al objeto final o el objeto del juicio de amparo. Pero, ¿cómo se llega a esta medida cautelar? Cuando uno inicia el amparo, ¿sí? El juez lo que puede hacer es pedirle a las demandadas un informe previo por el plazo de 2 o 3 días o del que considere pertinente, generalmente son 2 o 3 días, a ver qué va a hacer la demandada respecto a la prestación que uno está solicitando. Ese traslado se corre mediante oficio, ¿sí? Hoy por hoy es oficio 400, antes los oficios se llevaban a confronte, firma del secretario, hoy por hoy después de la pandemia ya se habilita por oficio 400. En caso de, por ejemplo, OSDE o algunas obras sociales, muy pocas, están dentro del sistema DEOX del Poder Judicial Nacional. Entonces uno le puede mandar el oficio mediante DEOX. Una vez que el demandado recibe, contesta en el plazo y del informe previo nos van a correr traslado o le van a tener presente. Entonces, una vez que nos contestan el informe previo, ahí nosotros volvemos a pedir que se resuelva la medida cautelar. Cuando iniciamos el proceso de amparo, la medida cautelar, debemos especificar bien qué es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Y cumplir con los requisitos de las medidas cautelares. Esto es verosimilitud en el derecho. La verosimilitud en el derecho la vamos a tener simplemente acreditada con una copia de la credencial de OSDE o de la obra social que tenga. O también por impresión de un CODEM. El CODEM es el registro de obras sociales, que uno lo consulta en la página de ANSES, y ahí le sale qué obra social va a estar registrado nuestro cliente. Verosimilitud en el derecho. Después, peligro en la demora. El peligro en la demora lo debemos acreditar con los estudios médicos. En este caso, aportaría toda la prueba que tenga, todo el informe médico que tenga diagnóstico, los medicamentos que está tomando, porque el médico reconoce que necesita una internación geriátrica, una internación domiciliaria, porque esa va a ser la única documentación que el juez va a tener para fallar la medida cautelar, para otorgarla o no.
Entonces, presentaría todo lo que puedo. Y después, peligro en la demora, ahí ya lo tenemos, que en caso de que no se otorgue la medida cautelar, hay un peligro a la salud y el derecho a la vida. Después, inexistencia de otro medio más idóneo, no hay. Y contracautela, que la contracautela en este caso se presta con una simple caución juratoria. Entonces, ya con los requisitos de la medida cautelar, el informe previo contestado por los demandados, el juez debería dictar la medida cautelar. Una vez que la dicta, si la hace lugar, bien, ahí ya le estamos dando una solución rápida a nuestro cliente y efectiva, porque en el plazo de un mes podemos llegar a tener medida cautelar. La medida cautelar se va a notificar por cédula electrónica en el caso del Poder Judicial de la Nación, en virtud de que ya el demandado ya se presentó al contestar el informe previo, ya se presentó en el expediente, entonces se hace la cédula electrónica y ya queda notificada la medida cautelar. Lo que va a pasar seguramente es que el demandado apele la medida cautelar. El plazo de apelación es de 48 horas, ¿sí?, de notificado según la ley de amparo, y una vez que la apela, nos van a correr traslado de la apelación. La apelación se la van a conceder, pero se la van a conceder en efecto devolutivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Efecto suspensivo, suspende la medida hasta que se resuelva, y efecto devolutivo lo contrario. O sea que la medida va a seguir vigente hasta que la Cámara resuelva. Esto es importante destacarlo, que tiene que ser con efecto devolutivo. Una vez que contestamos el traslado de la apelación interpuesta por el demandado, se va a ir a Cámara y la Cámara confirmará o no la medida cautelar, ¿sí? Ahí la doctora Redurello dice: ya pueden ir formulando sus preguntas, gracias, para el que no lo leyó. Bueno, entonces eso es muy importante para mí es primordial trabajar la medida cautelar. Uno, una vez que tiene la medida cautelar, después trabaja el proceso tranquilo, porque uno ya, con la medida cautelar en la mano, ya al cliente le dio una solución, ¿sí? Una solución real, ya va a tener la intervención geriátrica, va a tener la internación domiciliaria, y en caso que no cumpla, uno puede denunciarlo en el expediente o en su caso hacer la denuncia penal correspondiente, ¿sí? No es necesario certificado de incapacidad. Ahí alguien preguntó de discapacidad. Es como lo dijo Alan, no todas las enfermedades aparejan una discapacidad, ¿sí? Entonces, por eso digo que al momento de acompañar toda la documental y pedir la medida cautelar, toda la documental que tengan, todos los informes médicos que tengan, la copia de la historia clínica y un dictamen que diga que necesita la internación domiciliaria. Si tenemos certificado de discapacidad, ahí ya vamos a estar vamos a estar un poquito mejor en el derecho, porque ahí tenemos el artículo 15 de la ley 24.901, que es la ley de discapacidad, que nos da que tiene que la integración de las prestaciones, ¿sí? Así que, bueno, la acción de amparo, lo que es importante es, bueno, uno la demanda, hace la demanda como hacemos cualquier demanda, el objeto, bien claro y preciso, el demandado, los hechos, hay que pedir la medida cautelar y la medida cautelar se basa en el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial, y lo que yo les aconsejo es pedir la inconstitucionalidad del artículo 195 bis, que es el que dice que la medida cautelar debe ser concedida con efecto suspensivo. Entonces, pedir la inconstitucionalidad. Una vez que iniciamos la demanda y se ha otorgado la medida cautelar, el juez lo que va a hacer va a ordenarle a las demandadas que, como un traslado, no es un traslado de demanda, pero les va a requerir algo similar al traslado de demanda, que es el artículo 8 de la ley de amparos, que es, le va a solicitar un informe circunstanciado de las cuestiones que se pasan, de las cuestiones de la demanda. Si el demandado no contesta, el juez va a resolver con las cuestiones de la causa. Así es como que quedaría rebelde. Si no contestan el informe circunstanciado, se declarará la cuestión de puro derecho porque no hay prueba para producir y se resolverá. Ahora, si el demandado contesta, seguramente va a ofrecer prueba. Nosotros también podemos ofrecer prueba testimonial, prueba instrumental, prueba pericial médica, pericial psiquiátrica, pericial psicológica, todas las pruebas que podemos hacernos valer a nuestro derecho,
con el escrito de demanda, no hay oportunidad de ampliar después, y el demandado también va a ofrecer su demanda. Si el juez lo considera pertinente, lo va a abrir a prueba, ¿sí? Por un plazo de 20 días, que este plazo siempre es mucho más extenso, y ahí las partes deben producir la prueba que hayan ofrecido. Una vez que las pruebas que hayamos ofrecido estén producidas y la de las otras partes no hayan sido producidas o se le pueda pedir la negligencia o la caducidad de las mismas, pasarán los autos para dictar sentencia y el juez resolverá. Así que bueno, es el recurso de una vez que tenemos sentencia, se puede apelar, ¿sí? El plazo es de 48 horas de notificado. Apelación no es simplemente la apelación, se apela y se funda con el escrito y lo resuelve la Cámara. Bueno, esto más o menos una noción rápida en cuanto al tiempo, que nos quedan 25 minutos para responder preguntas respecto al amparo, pero yo creo que es una medida muy, muy importante para nuestro ejercicio profesional que nos ayuda a darle una respuesta efectiva a nuestro cliente. Así que, bueno, con Alan, si quieren, empezamos a responder preguntas y la doctora Renuncio está de acuerdo. Perfecto, gracias. Sandra, también puedes desmutearte cuando lo desees. Sandra es la directora de la Comisión del Derecho a la Salud. Yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, lo mismo Ernesto que estás por ahí, y vamos a ir formulando las preguntas. La doctora Laura Álvarez dice, ¿hay que agotar la vía administrativa? 2, después del informe previo, ¿podés ampliar demanda? No, no hay que agotar la vía administrativa, ¿sí? No hay que agotar la vía administrativa. Por eso, generalmente lo que recomiendo es mandar una carta documento si no se agotó la vía administrativa. Y si no agotaste la vía administrativa, el juez lo que va a hacer es pedir el informe previo al demandado. Y después no se puede ampliar la demanda, ¿sí? Yo presentaría todo en el amparo, ¿sí? En la demanda de amparo. Buenas tardes, no ejerzo la profesión porque trabajo en la justicia penal, pero me surgió la duda de cómo se logra que el jubilado continúe con la cobertura médica de su etapa de actividad. Bueno, ahí eso es lo que yo dije al principio, es otro curso, pero bueno, hay que hacer un recurso de amparo para que mantenga las mismas condiciones de afiliación, tanto con su obra social de origen y su prepaga. Lo digo rápido, así. El jubilado, la persona cuando está en actividad aporta una obra social de origen, esa obra social de origen recibe el aporte y lo manda a la prepaga. Por otro lado, la prepaga le ofrece una cobertura que se llama afiliación corporativa, que tiene un precio menor que al de afiliado directo. Cuando el jubilado cuando la persona empleada pasa a estar en actividad, pasa a estar jubilado, disculpen que me trabo, pasa a estar jubilado, ¿qué pasa? La obra social de origen le da de baja, se va a IOMA y la prepaga lo que hace es lo pasa a socios directos y le cobra más caro. Entonces hay que hacer un recurso de amparo para mantener la misma afiliación. Ojo que hay obras sociales que sí figuran en el registro que reciben a jubilados, así que hay que ver en ese caso particular que pregunta la doctora que trabaja en la justicia penal a qué obra social de origen tenía. Bien, Luciana, y también invitamos a Alan, que estamos acá escuchándole. Si me permitís, agrego un comentario. Existe una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que establece que cuando una persona deja la actividad laboral por cualquier causa que fuera, puede continuar con la cobertura de su financiador anterior y sin recaer, por ejemplo, en el caso de un haber jubilatorio, en el PAMI, y le permite esto. Yo habitualmente previo envío una carta de documento intimando la afiliación y si esta no me es contestada negativamente, hago lo que dice Walter, recurro a la acción de amparo. Claro, gracias. Lo que dice el doctor es perfecto. Generalmente, en los casos que a mí me pasa es que pido la afiliación y lo que dicen las obras sociales de origen es que no están inscritas en el registro creado por el decreto 292 y 492 del año 95 y con eso me niega la afiliación. Y eso me obliga a hacer la acción de amparo. Otra pregunta. Luciana, ¿qué diferencias hay si el reclamo es contra PAMI?
¿Hay que agotar alguna instancia previa obligatoria en forma administrativa, más allá de enviar una carta o documento intimando a que otorguen la prestación? Si requiere internación geriátrica, ¿se requiere necesariamente ir a los geriátricos de PAMI o se puede solicitar que vaya a otro? Ahí lo dejo contestar a Alan, que la tiene más clara que yo ahí. Mira, Walter, existe una jurisprudencia de la Cámara Federal de San Martín que me ha tocado recientemente, ¿no? Y en el mismo sentido, también en algún momento se expidió la Cámara Federal de Capital Federal, alguna de las salas, que dicen que digamos que la empresa de medicina prepaga o la obra social tiene que prestar las prestaciones con efectores propios. Esto es, si tengo que ir a por ejemplo, no solamente en el caso de PAMI, que PAMI no estaría alcanzada por la Superintendencia de Servicios de Salud, sino en el caso de cualquier otro agente de salud, medicina prepaga o obra social, que esta jurisprudencia dice así. Entonces, la articulación que nos queda a nosotros es que cuando el prestador lo constituye en mora, con esta carta de documento previa donde lo intimás a que te dé una autorización de la internación o que te diga dónde te va a cubrir. Generalmente no tienen o no quieren tener hogares geriátricos o disponer una internación domiciliaria y te dicen que, o bien te responden que es una prestación de tipo social, que no está incluida en el programa médico obligatorio, que no están obligadas a brindarla, o directamente no te contestan. Entonces uno allí queda habilitado a elegir la entidad comunitaria o empresa privada de internación geriátrica que desee. Pero digamos como que de alguna manera existe un criterio de algunos tribunales de que, digamos, si no es producto de una negativa expresa o de una omisión, debemos darle alguna intervención o alguna autorización o que nos diga o nos sugiera o nos proponga esto que vendría a ser el tercer nivel de internación. Esto pasa cuando uno elige también un médico privado para determinado, o un hospital privado que no está en la cartilla. Digamos, no siempre las cartillas contienen todos los lugares de internación y no siempre contienen de todas las prestaciones. Por ejemplo, no hay una cartilla de prestaciones para discapacidad, así como tampoco existe una cartilla para adicciones, para obesidad, para tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Entonces, esto no, digamos, obliga a que de algún modo pidamos que al financiador que nos derive. Y esto tiene que ver con un aspecto de que los financiadores tienen una función logística, no solamente, o sea, yo soy de la opinión de que los agentes del Seguro Nacional de Salud no dan salud, gestionan salud, pero de terceros. Es decir, salen a tejer una red contractual por la cual hay médicos, hay centros diagnósticos, hay infinidad de prestadores que están interconectados a esta malla contractual, y esta malla contractual es la logística. Y además que cada financiador tiene un área de conocimiento donde tiene una mayor afiliación, entonces tiene un know-how que le permite saber dónde tiene que tener sus mejores contratos o la mayor cantidad de contratos, porque el universo de sus afiliados está alcanzado por una región, un área test que se llama en los contratos de distribución. Entonces, en ese área geográfica tiene que tener esa logística montada. Si esta obligación que tiene el agente del seguro de salud no la cumple, es un vicio propio de ellos. Entonces ahí, con esos argumentos, debiéramos desvirtuar este criterio de que primero debiéramos agotar o tener la negativa formal de la prestación de internación domiciliaria o internación geriátrica. Gracias. Perfecto, Gracias, Ana. Gracias, Alan. La doctora Daniela Mariana García Colecho dice: ¿la internación domiciliaria cubre la prestación de personas que cuidan o acompañan al adulto mayor?
No, yo creo que no, pero a ver, Alan. A ver, ¿cómo es? La internación domiciliaria Sí, cubre la prestación de las personas que cuidan o acompañan al adulto mayor. digamos, existe el concepto del asistente geriátrico. Normalmente hay una empresa prestadora de servicio de internación domiciliaria. La empresa de internación domiciliaria tiene sus propios prestadores, sus asistentes geriátricos propios. Si se refiere a pagar la contratada por el afiliado, esto es, que no le ha dado bolilla, no le ha conseguido una empresa y él ha contratado por las suyas una persona que estaría contemplada en el contrato de trabajo del personal de servicio doméstico, la categoría que se dedica al cuidado de personas adultas mayores o personas enfermas. Primero, esta persona tendría que estar trabajando bajo un régimen laboral. Uno de los regímenes laborales es esto, o en su defecto ser monotributante. Para que pudiera ser pagado porque ha sido elegida esta persona por él o un equipo, porque hay enfermeras que tienen sus equipos y que no configuran empresas, que contratan asistentes geriátricas y tienen una suerte de organización. Yo he conocido el caso, en un par de casos así, donde sé del hospital italiano que el plan de salud del hospital italiano ofrecía pagar el 40% de esto sin llegar a una acción de amparo ni a un reclamo judicial, lo hacían por las buenas. En rigor, si tiene un viso de formalidad laboral, formalidad contractual y laboral, y la empresa o obra social no ha ofrecido esa cobertura, uno puede articular de que ha tenido que resolverlo de este modo, presentar las facturas electrónicas del monotributante que le ha facturado o los recibos de haberes del personal doméstico que ha contratado y decir que prefiere el sostenimiento de esto. Esto choca un poco con la responsabilidad civil que puedan tener las empresas, porque si estos cometen una mala praxis y ellos están cubriendo esto, se les podría aplicar reflejamente una responsabilidad solidaria. Con lo cual, las empresas o los agentes de salud no van a querer dar esta cobertura. Con lo cual, digamos, la complejidad pasa por otro lado. Y son distintas las tensiones que se producen. No tienen que ver con esto del financiamiento. Ahora, formalmente existen empresas que no siempre están habilitadas por el Ministerio de Salud ni están debidamente calificadas, que le brindan a los financiadores el servicio de internación domiciliaria. Con esto doy la respuesta. Perfecto. Acá la doctora Fabiana Matricari dice, tengo a mi suegro en una residencia que nos han derivado a un estudio a los fines de gestionar el amparo y nos están demorando sosteniendo que previamente necesitamos gestionar el certificado de discapacidad. Bueno, creo que ya la contestaron esa pregunta. Sí, no sería necesario. Perfecto. Walter señaló también que es la llave de apertura a la ley 24.901 del régimen de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Es decir, mejora, amplía derechos, pero no sería necesario. Igualmente uno se toparía con el Poder Judicial y el Poder Judicial, digamos, va a determinar esto a partir de la pericia médica. Si está esta persona en condiciones de o es merecedora de una internación o un sistema de internación domiciliaria. Digamos, el CUD ayuda enormemente, más porque el CUD ya tiene, si bien no es un certificado médico, tiene en su composición la determinación de los déficits de la persona, que los tiene nomenclados de acuerdo a una nomenclatura internacional, y de las dependencias sociales. Entonces, ya un poco obra con un diagnóstico preliminar. Es una fuerte ayuda. No es determinante, se puede iniciar un amparo con el CUD en trámite y acreditar el CUD en algún momento del proceso. Hoy por hoy sé que es muy difícil conseguirlo y más que nada renovarlo,
porque, por ejemplo, la Junta Médica del Hospital Central de San Isidro tiene una demora muy significativa para la renovación. Hay que iniciar con mucha anticipación y hay que ir actualizando los certificados médicos para justificar la discapacidad. Con lo cual, digamos que es una tensión y un problema bastante serio. Gracias. Bien, Sí, gracias. disculpe, tal es así, Alan, que cuando iniciábamos los amparos en papel y acompañaba la documental, y cuando tenía un certificado de discapacidad, la primera hoja que ponía en la documental era el certificado de discapacidad antes que el documento. Ya con eso te abría un montón, es como que ya tenés un poroto a favor, digamos. Pero bueno, bien. seguimos. La competencia territorial está dada por el domicilio de la actora, el domicilio de la residencia o el domicilio de la prepaga. Es el domicilio donde se te va a cumplir la prestación, a mi criterio. Pero bueno, no sé, Alan, ¿qué opina? Bueno, he tenido casos de competencia negativa. Sí. Donde, porque se daba, sobre todo en internación geriátrica, porque la persona residente de internación geriátrica está residiendo en un domicilio que por ahí no coincide con su documento de identidad. La Cámara Federal de San Martín, mejor dicho, los juzgados federales de San Martín se inclinan por el domicilio del documento. Con lo cual, si uno tiene domicilio en otra jurisdicción, pongamos Capital Federal, e intenta, por lugar de cumplimiento, un geriátrico en nuestra zona, es ciertamente posible que se declaren incompetentes. Lo remitan por correo interno a un juzgado de civil y comercial federal de la capital, y en un caso, bueno, me tocó que se declaraban incompetentes por lo que decía Walter, por el artículo 4 de la ley 16986. Y esta contienda negativa, que yo ya veía que iba a terminar en Corte Suprema porque ya había pasado a la Cámara Federal de San Martín, termina que el juzgado de Capital Federal acepta el dictamen de la Cámara Federal de San Martín y acepta la competencia. Y yo agradecido de no perder más que esos 4 meses que perdí innecesariamente en una contienda negativa Sí. Igual, entre paréntesis, para si al modo de logístico nuestro de trabajo, si es la Cámara Federal de San Martín o los juzgados federales civiles y comerciales de Capital, se maneja todo por el LEC 100. Lo que sí, en San Martín van a tener que tener matrícula federal, que es distinta a la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Eso me parece. Bien. Trabajo a nivel municipal, tenemos ancianos sin familia y a veces sin techo que quedan internados en alguna UDP y después PAMI, ay perdón, se me fue la pregunta. Y después PAMI se desentiende. Nos presentamos en juzgado de familia para solicitar internación geriátrica con modo psiquiátrico. ¿Su caso? Dice. Y eso en el proceso, bueno, yo lo plantearía por ahí como una medida cautelar autosatisfactiva, tanto en justicia ordinaria, de acuerdo al efector, ¿no? Si fuera en el caso de idioma o contra el Estado de la provincia de Buenos Aires, en un contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. Si se tratara de contra un agente del Seguro Nacional de Salud, que Walter hoy señaló claramente la competencia federal en los casos en que interviene un agente del Seguro Nacional de Salud, lo haría ante la justicia federal. En San Isidro particularmente se me ha dado un caso de que de un afiliado a IOMA, que bueno, intentábamos el amparo obviamente en la jurisdicción provincial. Caemos en un juzgado de estos de criminal de menores, que en 24 horas se declaró incompetente. Son de la competencia, atribuyendo competencia federal, llevaron ellos el expediente a San Martín, lo ingresaron por receptoría, se sorteó, cae en el juzgado del doctor Casinello. Yo ya me esperaba una declaración de competencia negativa, porque bueno, él es afecto a
a declararse negativamente, y sin embargo me aceptó la competencia. Y si ustedes van a revisar la jurisprudencia de competencia, incluso hay un fallo que llegó a la Corte Suprema y donde la Corte Suprema le atribuyó la competencia a IOMA, a un juzgado de la provincia de Buenos Aires, Justicia Ordinaria Contencioso Administrativa de la provincia de Buenos Aires, y no a la federal. Sin embargo, bueno, a pesar de esa jurisprudencia y de que en otras jurisdicciones van a encontrar innumerable cantidad de fallos, me ha pasado de conversar con colegas platenses donde dicen directamente ingresen las demandas contra IOMA en los tribunales de La Plata, porque acá los jueces les dan durísimo. Bueno, tenemos esa cuestión de que a todo lo que dijimos de competencia, de acuerdo a donde querramos iniciar y probar suerte, nos va a tocar o federal o ordinaria en el caso puntual de IOMA. En la provincia de Chaco, si hay algún chaqueño escuchándonos, los juicios de salud tramitan en justicia ordinaria, no tramitan en justicia federal. A contrario censo de la jurisprudencia de todo el país, ellos se declaran incompetentes. Y en el caso de los cordobeses, los amigos cordobeses, todas las demandas que tienen del Instituto de Asistencia Social de la provincia de Córdoba van por justicia ordinaria. O sea, lo que es jurisprudencia a nivel nacional y local es de lo más diversa. Donde nos toque el caso y donde tengamos matrícula, probemos suerte y que Dios nos acompañe con la competencia. Gracias. Bien. Última pregunta, Doc. ¿Es viable un reclamo del 100% de la cobertura de un geriátrico elegido por la familia o se considera cumplida la prestación con el reintegro del monto del nomenclador? Es alrededor de un 40% del valor total. Esa sería la última pregunta. Sí. Walter, antes que contestes vos, te voy a contar de dos casos que estoy tramitando. Uno fue por un medicamento de alto costo, donde una persona jubilada que percibía la jubilación mínima no podía soportar el precio ni aún bajo el criterio de medicamentos de alto costo y enfermedades crónicas. Esto es, con la cobertura del financiador el 70% y el 30% a cargo del afiliado. Ese 30% excedía su jubilación. Con lo cual, presentamos el recibo de jubilatorio y logramos que se revirtiera esa situación, es decir, esa prestación de salud, de prestación farmacológica, se resolvió que fuera una cobertura del 100%. Ahora, con respecto a internación geriátrica, hay una disparidad de precios en hotelería. Hay lugares de mejor categoría y de menor categoría. Por ejemplo, yo el otro día me decían de un lugar en Belgrano que mensualmente cobra 650.000 pesos. Y tiene unos como departamentos con el amenity de las prestaciones de salud, tiene su muro sanitario, su arquitectura sanitaria como si fuera un sanatorio, está armado no como una residencia, vivienda solo, sino como si fuera una institución sanatorial, pero que ofrece servicios de residencia. Y obviamente el valor nomenclado por el nomenclador de prestaciones básicas para personas de discapacidad de la Superintendencia de Servicios de Salud establece un valor que está cercano a los 150.000 y sumándole un concepto de dependencia, que esta persona fuera dependiente y se le da un adicional de un 35%, sobre ese valor hay una diferencia de 400.000 pesos. Yo no sé si se va a mantener este criterio del 100% por cobrar la jubilación mínima, porque evidentemente elegir el mejor lugar contra otros geriátricos que tienen habitación compartida, que no tienen la misma hotelería y que están en valores empatados, superiores o inferiores al valor de la prestación de nomenclador de prestaciones básicas, hace una diferencia sustancial. Me gustaría verlo en un juzgado.
De todas maneras, esto es relativo, porque si tu pregunta resulta de un geriátrico de los que yo te menciono como de categoría inferior, por ahí salís empatada con el valor del nomenclador. Vos me estás diciendo que el valor del nomenclador es del 40% en la pregunta y que hay un 60% a cargo de la familia. Frente a lo cual tenés dos opciones, o buscar un geriátrico más económico, con otro tipo de prestación, o tirarte el lance, si tenés una jubilación mínima, a ver cuánto obtenés de cobertura. Yo no soy muy auspicioso en cuanto a que se logre el 100%, pero no he tenido, digamos, tengo casos en gatera, pero no he tenido ninguna resolución al respecto. No sé si vos, Walter, has tenido alguna resolución. No, Alan, no. Bien, ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias, doctor Alan Bogato, por su claridad también en esta respuesta y en todas. Agradecemos a todos la concurrencia, a la doctora Sandra Huerta por proponer este espacio, porque más allá de que todos somos abogados, este tema puntual también hace que podamos realizar un servicio social, independientemente, como decía el doctor Walter Firmenich, si nos vamos a dedicar a esto o no. Es muy importante tener estas herramientas para poder brindarlas no solamente a nuestros familiares, sino también a todas las personas que a veces recurren a nosotros, ¿no? Porque como abogados tenemos que ser el nexo, ¿no? Para llegar a la justicia, y está muy bueno tener estas herramientas para poder darle una respuesta correcta a la persona, y como decimos, ¿no? Sobre todo desde el nivel humano, que es lo más importante. Sandra, podés desmutearte, Ernesto también. Un placer ha sido esta jornada, les agradezco mucho a todos los que participaron y sus preguntas. Y bueno, cuando el doctor yo lo pongo acá en el compromiso, que nos brinde su power, yo se los voy a enviar si nos mandan. Ah, perfecto, gracias, doc. Yo se los envío por mail. Bueno, y muchísimas gracias a Walter y a Alan por las clarísimas exposiciones, y a las y los presentes por las preguntas que completaron tan completo análisis sobre esta cuestión de interés para todos. Bueno, y hasta la próxima reunión. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Adiós. a todos. Hasta luego. Excelente los expositores. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos.